Bueno, aplicaciones de las derivadas. Hoy nos corresponde trabajar los famosos máximos y mínimos. Esto también suele recibir el nombre de los famosos criterios de la primera y segunda derivada, criterios de las derivadas para análisis de curvas. Bueno, esos criterios funcionan para decidir valores máximos, valores mínimos, puntos donde la concavidad cambia, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Bueno, los ceros de la función también entran ahí en el análisis. Es un análisis geométrico, claramente. Vamos a hacer uso entonces en un instante de las herramientas que, como siempre, contamos, el GeoGebra clásico, si salen sistemas de ecuaciones, el, la calculadora de matrices. Bueno, entonces veamos aquí en qué consiste esta aplicación de derivadas máximos y mínimos, ¿cierto? Para el estudio de una función continua. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿cierto? Será considerar una función cualquiera. Digamos que vamos a trabajar con una función de tercer grado. Y esa función de tercer grado, entonces, queremos analizarla en su totalidad. Comencemos. Considere la función de tercer orden, polinomio f de x o y, cualquiera de las dos, y de x igual a x a la 3 menos 9 x a la 2 más 24 x menos 7. Vamos a hacerle todo el análisis de máximos y mínimos, aplicar todos los criterios para que podamos construir la gráfica de esta función desde las consecuencias que nos proporcionan las derivadas, todo lo que tiene que ver con el eje del cálculo. Bueno, empecemos. Estos son varios pasos, así que voy a numerarlos. Paso número 1. Lo primero que uno tiene que hacer es averiguar los cortes con los ejes, tanto los verticales como los cortes con el eje horizontal. Es lo primero que uno averigua, cortes con los ejes. Bueno, entonces, los cortes con los ejes, veamos por acá. ¿Quién es? Tenemos por acá que al igualar la función con respecto a a 0, ¿cierto? Al igualar la función con 0, estaremos calculando los cortes con el eje horizontal, ¿no? Cortes con el eje X. Bueno, ya que tenemos entonces la función dada y la función dada es x al cubo, vamos a graficarla aquí en el GeoGebra, x al cubo menos 9x cuadrado más 24x menos 7 ingrese. ¿Listo? Estamos viendo que esta función se comporta de la siguiente manera. Vamos a disminuirle un poco la escala para que se vea un poco mejor. ¿Listo? Tiene un solo corte con el eje
X, por lo visto. También tiene un solo corte con el eje Y. Veamos qué nos anticipa el GeoGebra como punto de corte con el eje X en 0.33. Así que analíticamente debiéramos ser capaces de obtener el resultado exacto. Si igualamos entonces la función que nos dieron, x cubo menos 9x cuadrado más 24x menos 7 con 0. Listo, de aquí tenemos que encontrar que el corte con el eje X es igual a 0. Entonces, como vimos en alguna ocasión, ¿cierto? Ahí habría que utilizar el método de la división sintética, pero pues claramente en el GeoGebra estamos viendo que este valor no es entero. Entonces estaríamos perdiendo el tiempo al hacer todas las pruebas con los múltiplos del 7, que es el término independiente. Son apenas 4, ¿no? El más o menos 1, el más o menos 7, por lo que 7 es primo. Pero aquí GeoGebra nos está anticipando que al evaluar esa función en el punto 0.33, o sea, en un tercio, ¿cierto? Casi nos da el 0. Entonces, tomémoslo como la aproximación 0.33, que de acuerdo al GeoGebra nos estaría botando x igual 0.33 para la resolución de este polinomio grado 3, ayudándonos con el dispositivo, con la herramienta tecnológica. Con los cortes del eje Y. Entonces ahí lo que estamos haciendo es, dado x igual a 0, de esta manera obtendremos los cortes con el eje vertical. Así que en el polinomio evaluamos y en 0 y obtendríamos 0 al cubo, menos 9 por 0, más 24 por 0, menos 7 igual a 0. Hemos encontrado que cuando x vale 0, y da menos 7. Esto se organiza de la siguiente forma. Solo hay un corte con el eje X, según lo visto anteriormente, ¿cierto? Y ese corte se plantea como la coordenada, ¿cierto? Un par ordenado, que aquí sería el par ordenado 0.33, 0, que es justo el que tenemos aquí en el GeoGebra. 0.33, 0. Quitemos esto. Por otro lado, el punto menos 7,0, vamos a ingresarlo aquí en el GeoGebra, así tal cual, menos 7,0. Ese punto es justamente este que aparece por acá. Marquémoslo a mano, más bien. Borrar, marquémoslo a mano. Acá, eso. 0,-7, perdón. No es menos 7, 0, sino 0,-7. Es el punto que está mostrándose aquí en la parte inferior. Es decir, de acá, este segundo análisis, que es el comienzo para todo lo que vamos a desarrollar el día de hoy con los máximos y mínimos de una curva, tenemos que 0,-7 es el corte con el eje Y. Listo, no tiene más cortes, 0,-7 con el eje Y y 0,330 con el eje X. Son los dos cortes, eje X, eje Y, que tiene esta función. Bueno, después de tener los cortes, de averiguar los cortes, ¿cierto? Con el eje X y con el eje Y, ahora lo que sigue es averiguar los famosos puntos críticos. Bajemos la pantalla. Entonces, esto quizás es lo más fácil, es apenas un mero procedimiento algebraico. Y a partir de acá sí ya comienza el procedimiento de cálculo. Entonces, lo segundo que vamos a averiguar ahora son los famosos
puntos críticos. Se llama así puntos o valores críticos. Que esto es de bastante uso en ingeniería, sobre todo. Los valores críticos se refieren a el mínimo posible o el máximo posible en una circunstancia específica. Veamos, aquí sería pues el mínimo o el máximo de esa curva, ¿no? Para averiguar los puntos o valores críticos, son aquellos, escribámoslo, son aquellos valores, son aquellos valores para los cuales la derivada y', la función, ¿cierto? La derivada es igual a cero. Esos valores para los cuales satisface y' igual a cero, ¿cierto? Diremos que allí es donde ocurrirá o un máximo o un mínimo. Eso depende de la gráfica que al final obtengamos. Allí ocurre o un máximo o un mínimo, o un mínimo. Un máximo o un mínimo. Veamos. Sugiere entonces esto que toca derivar ahora la función que nos dieron. Pues vamos a escribir la función que nos dieron, y x cubo, y x cubo, x cubo, menos 9, x cuadrado, más 24, x, menos 7, toca derivarla. Según ya hemos visto, y ustedes también ya habrán trabajado, la derivada de esta función, polinomio grado 3, es término a término, ¿cierto? Cuatro términos componen ese polinomio, grado 3. Deriva del primer término de x cubo sería 3x cuadrado. Se baja el 3 y a la potencia 3 se le resta 3x cuadrado. Menos 9x cuadrado sería multiplicar ahí el 2 por el 9, da 18. Y a la potencia que es 2 se le resta 1, queda x a la 1. No se pone. Derivada de una función lineal queda la pendiente, o sea, el 24, la constante que acompaña a la x. Y derivada de una constante es 0, entonces no se escribe nada más. Bueno, esta función ahora tenemos que, según el segundo paso, ¿cierto? Igualar a 0 para averiguar, encontrar los puntos o valores críticos. Y' igual a 0. Entonces, como vemos, es un polinomio de grado 2, ¿cierto? En donde consideramos esta parte y 3 es múltiplo de todo el polinomio que ahí estamos trabajando. 3 es factor común de x cuadrado, número que multiplicado por 3 da 18 es 6, número que multiplicado por 3 da 24 es 8, ¿listo? Y procedemos a dividir a ambos lados entre 1/3. Esto simplifica acá, ¿cierto? Y 0 entre 3 da 0, para obtener que x cuadrado menos 6x más 8 igual a 0, nos arrojará dos valores críticos, por lo que es un polinomio de segundo grado, que nos botará dos resultados. Entonces, veamos cuáles son esos dos valores. Dos números entonces que multiplicados den 8 y sumados o restados den menos 6. La construcción que uno siempre hace, los dos cajones, igual a 0, o sea, va a salir una hipótesis de producto, ¿cierto? Que habrá que resolver una por acá y la otra por allá. Esos dos números son menos 2 y menos 4. Comprobemos. 4 por 2, 8, menos por menos más para el producto. Y sumando dos negativos da negativo, 4 y 2 da 6. Así que, por hipótesis de producto, x menos 2 igual a 0 nos va a botar el primer resultado, que es x igual a 2. Por otro lado, x menos 4 igual a 0
nos dice que x igual a 4 es el segundo valor. Entonces tenemos que si 2 y 4 son los puntos en donde hay un máximo o un mínimo, tiene que verse reflejado en la gráfica que dibujamos en GeoGebra hace un instante. Así que vamos aquí a la gráfica, ¿cierto? Vamos aquí a la gráfica y miramos qué sucede cuando x vale 2 y qué sucede cuando x vale 4. Entonces, estoy trazando esta recta vertical x igual a 2 para que corte a la gráfica y nos muestre qué clase de máximo o mínimo estamos encontrando. ¿Qué clase de valor crítico? Si máximo o mínimo estamos encontrando. Y el otro que fue 4 también nos tiene que decir algo por el estilo. Bueno, según el GeoGebra, en x igual a 2, ¿cierto? Que correspondería aquí a este punto. En x igual a 2, ahí marcado como el punto C, ahí está sucediendo el máximo de la función. Ahí sería máximo global, porque es solo uno. Y aquí en este otro, donde interseca con x igual a 4, está sucediendo es un mínimo. Mínimo global de la función, ¿cierto? Punto 213, punto 49. ¿Qué hace GeoGebra? Pues lo que GeoGebra hace es a la función f dada al comienzo, evalúela en 2, él calcula que su imagen es 13, de ahí saca la coordenada 213, ¿cierto? Y lo mismo con la otra, cuando cuando x vale 4, evalúe la función dada en ese punto 4 y de ahí obtiene el 9, la imagen 9, que es la coordenada y del punto D que estamos ahí señalando. Bueno, ya sabemos, gracias a la ayuda tecnológica, que allí ocurre un máximo y un mínimo. En punto x4, allí sucede un mínimo y en punto x2, allí sucede un máximo. Cuando hay dos o más mínimos o dos o más máximos, reciben el nombre de mínimo o máximo local. Pero como hay un solo máximo y un solo mínimo, entonces se le llama máximo global y mínimo global. Bueno, entonces el máximo global, según GeoGebra, ocurre en 2,13 y el otro en 4,9. 2,13 máximo global y mínimo global en 4,9. Listo, estas son las coordenadas que uno necesita y ya saben que este 13 y este 9 se obtienen evaluando la función original en x igual a 2 y en x igual a 4. Listo, solo es reemplazar y hacer el cálculo. Bueno, ya sabiendo dónde están los puntos críticos, ¿cierto? Los puntos críticos son 2 y 4. Bueno, entonces el paso 3, listo, consiste en, si no tuviésemos, ¿no?, la posibilidad de utilizar ese, si no tuviésemos la posibilidad de utilizar ese dispositivo, esa herramienta GeoGebra, ¿cómo sabríamos cuál es máximo y cuál es mínimo? Veamos entonces analíticamente cómo lo podríamos decidir. Tercer paso, ¿cuál es máximo y cuál es el mínimo de esos dos que obtuvimos? Bueno, entonces se evalúa la función dada, ¿cierto? En el punto 2 y ya sabemos que la evaluación nos da 13. Se evalúa la función dada en el crítico 4 y ya sabemos que esa evaluación nos da 9. Entonces, se hace una comparación entre estos dos a ver cuál está por encima, ¿cierto? Claramente, 13 es mayor que 9. Si 13 es mayor que 9, entonces el número que sea más grande indicará el máximo y el número con el que se está comparando pues, es más pequeño, indicará el mínimo. Esa sería toda
todo el procedimiento para decidir cuál es más grande, cuál es más pequeño, cuál es máximo, cuál es mínimo. Listo. Es justamente lo que habíamos encontrado aquí en la gráfica. Sabiendo ya esto, entonces desmarquemos aquí los puntos, desmarquemos las rectas, listo. Desmarquemos estos también y solo quedémonos con la función para proceder al cuarto paso del procedimiento, del análisis. Cuarto paso del análisis. Entonces, punto 4 de nuestro análisis consiste en lo siguiente. Punto 4 del análisis consiste en lo siguiente. Definiciones. Aquí es donde vamos a trabajar con definiciones. Definiciones. Entonces, escribamos. La primera definición que vamos a analizar y aplicar, por supuesto, es la definición conocida con el nombre de criterio de la primera derivada. Dice la teoría que si tenemos que esa primera derivada, y primada, es mayor que 0, si tenemos que esa primera derivada es mayor que 0, entonces y es creciente. Y es creciente en ese intervalo. No necesariamente en todo el intervalo, sino en un intervalo específico. Si tenemos, por el contrario, que y primado es menor que 0, entonces es decreciente. Entonces, y es decreciente en ese intervalo específico. Y por último, si tenemos que y primado es justamente igual a 0, entonces se dice que y es estacionaria en ese intervalo. Tengas en cuenta que todos los intervalos son abiertos. Aquí, como vimos, ¿cierto? Nos dio un valor y 4 otro valor, pero se evaluaron en la función y, ¿no? Y esto está pidiendo es que los evaluemos en y primado. Entonces veamos qué se obtiene en cada caso. Si evaluamos, ¿cierto? Si evaluamos y primado en el primer dato que era 2, sabiendo que y primado, voy a volver a escribir por aquí abajo, y primado era este polinomio, 3x cuadrado menos 18x más 24, y primado es 3x cuadrado menos 18x más 24. Bueno, entonces, al evaluar y primado de esa función, la derivada, en 2 obtenemos 2 al cuadrado, 4 por 3, 12, menos 18 por 2, 36, más 24, esto da 0. Listo. Por otro lado, y primado al evaluarse en el 4, nos daría 4 por 4, 16 por 3, 48. 4 cuadrado, 16 por 3, 48. Menos 18 por 4, eso nos da 72. Y más 24, por supuesto, esto también da 0. Eso es justamente lo que tiene que dar, ¿no? 24, 24 menos 72 menos 48, 0. Bueno, creciente. Función creciente, ¿cierto? Sabemos que va en ascenso de izquierda a derecha, decreciente va en descenso de izquierda a derecha, y estacionario, bueno, significa que es el equivalente a una recta horizontal. ¿Listo? Con esos criterios, entonces, ya uno sabemos los intervalos. Entonces, vamos a aplicar esa teoría para definir
los intervalos. Intervalo de crecimiento. O intervalos de crecimiento, porque no necesariamente tiene que ser uno solo, pueden ser dos o más. Intervalos de crecimiento. Vamos a la gráfica y analizamos cuáles son. Bajemos aquí un poquito al tamaño, ¿cierto? Y estamos viendo que todo esto sería considerado creciente, ¿cierto? En el intervalo que va desde el menos infinito, ¿cierto? Por ahí se aleja, ¿no? Desde el menos infinito hasta este punto cumbre, que sería el máximo global, ¿no? O sea, desde menos infinito hasta 2 está en ascenso. Ese es uno de los dos intervalos de crecimiento, que no es único. Menos infinito a 2. El otro intervalo de crecimiento, ¿cierto? Porque aquí llega un tope máximo, es estacionaria, aquí el tope mínimo es estacionaria. Este es de decrecimiento. Entre el 2 y el 4 es de decrecimiento. Más bien entre el 4 y el más infinito, ¿cierto? Que también se pierde por allá en la parte superior. Entre 4 y más infinito, la función sigue aumentando, sigue creciendo. Entonces, escribimos esto como menos 2, menos infinito, coma 2, unión 4, coma infinito positivo. Son dos intervalos. Entonces, en estos dos intervalos, la función es creciente. No hay más. Ahora vamos por acá a el intervalo, ahí sí ya es único, el único intervalo donde la función es decreciente. Intervalo de decrecimiento. Esa función es decreciente, como vimos, en el intervalo menos el intervalo 2 a 4. Intervalo 2 a 4. Es en el único tramo de toda la función donde la curva es monótonamente decreciente, desde acá hasta acá, de 2 a 4. Quinto paso del criterio, del análisis de los criterios. Este fue el de la primera derivada. El quinto paso, entonces, es el de los puntos de inflexión. Así que vamos por acá. Paso número 5. Y analizamos los puntos de inflexión. Puntos de inflexión. Como su nombre lo dice, es donde la curva cambia de concavidad. ¿Cierto? Son los puntos en donde la curva cambia de concavidad. Entonces, recordemos cuando vimos el análisis de las funciones parabólicas, ¿cierto? Cuadráticas, que toda aquella función que tenga esta forma de n, le llamaremos cóncava, ¿cierto? Hacia abajo o simplemente convexa. Mientras que todas las curvas que tengan esta forma de U, le llamamos cóncava hacia arriba o simplemente cóncava. Aquí, como vemos en la gráfica, aquí nótese que hay una concavidad hacia abajo, ¿cierto? Y aquí hay una concavidad hacia arriba. O sea, aquí hay convexidad y aquí hay concavidad, ¿cierto? Tiene que haber entonces al menos un punto en donde esa curva cambie de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba y tiene que estar por acá, ¿cierto? Aproximadamente en el 3. Vamos a ver si es exactamente ese valor 3. Entonces, esto se obtiene mediante la segunda derivada. Esto se obtiene mediante la segunda derivada. Entonces, se procede a calcular el o los
valores X que satisfacen Y doble primado igual a 0. Punto de inflexión o puntos de inflexión. Ahí al parecer solo hay uno, ¿cierto? Tenemos entonces que la primera derivada nos había dado 3x cuadrado menos 18x, 3x cuadrado menos 18x más 24. Volvamos a escribirla. La primera derivada nos había dado 3x cuadrado menos 18x más 24. Y como están pidiendo la segunda derivada, entonces volvemos a derivar la derivada. Segunda derivada. Eso se llama derivada de orden superior. Y doble primado es volver a derivar los tres términos. El primero queda 3 por 2, 6x. El segundo quedaría menos 18 por 1. Y el tercero, como es constante, no se coloca. Esta expresión es la que toca igualar a 0. De aquí vemos que el 6 es factor común, ¿cierto? De x y 3. Y efectivamente, al dividir esto entre un tercio, un sexto, al multiplicar esto por un sexto, simplificará este 6 con este 6 y me deja únicamente x menos 3 igual a 0. Como esperábamos, x vale exactamente 3. Este es el punto de inflexión. Este resultado de acá, x igual a 3, se denomina punto de inflexión. Punto de inflexión de la curva de Y. Listo, vamos entonces aquí al GeoGebra, graficamos ese punto de inflexión, vámonos directamente sobre la curva, el punto de inflexión es 3, no lo corro. Entonces pidámoslo a, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Lo está devolviendo. Cancele. Si devuelve toca volverlo a hacer. O hagámoslo a mano, más bien. Hagámoslo a mano acá porque dice que lo que sigue entonces sería evaluar, ¿cierto? Evaluar, paso 6, esa función en el punto de inflexión. Justo lo que trataba de hacer ahí, pero parece que se quedó cargando y va a devolver. Paso 6. Paso 6. Dice, evalúe Y en el punto de inflexión. Evaluar Y en el punto de inflexión. Entonces, la curva dada era Y de x cubo menos 9x2 más 24x menos 7. El punto de inflexión es 3. Y de 3 sería 3 al cubo menos 9 por 3 a la 2 más 24 por 3 y menos 7. Listo, evaluamos toda la función y nos da 11. Así que el punto de inflexión, ¿cierto? Es 3,11. Vamos al GeoGebra y lo ubicamos. No, no. No quedó, entonces quitémoslo. Borrar. El punto de inflexión, dijimos 3,11. Entonces, 3 por acá, 3,11. Y efectivamente ahí, con la letra E, se está mostrando exactamente dónde cambia de concavidad. Cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, convexa, cóncava. Ahí sucede. Listo. Siguiente. Paso número 7. Entonces, paso número 7 dice, también hay que escribir la teoría porque se define el siguiente criterio, que es el de la segunda derivada.
Criterio de la segunda derivada. Veamos en qué consiste. Criterio de la segunda derivada. Si la segunda derivada, y' es mayor que 0, es mayor que 0 en un intervalo dado, ¿cierto? Entonces, la función y es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Hay que evaluar esa función en un dato. Y ese dato, pues, es el valor crítico. Si, por el contrario, y' es menor que 0, entonces y es convexa. Pongámosle cóncava hacia abajo. El de arriba puede ser simplemente cóncava y el de abajo convexa. Listo. Y gráficamente veamos qué consecuencias esto trae. Entonces, los valores críticos que hay que analizar ya sabemos que son los puntos 2 y 4, ¿no? Entonces, evaluemos la función segunda derivada, pero evaluada en 2, a ver si es positiva o es negativa. La segunda derivada, según vimos hace un instante, nos había dado 6x menos 18. Escribámosla por acá. La segunda derivada dio 6x menos 18. Se evalúa 6x menos 18 en 2. Así que esto queda 6 factor de 2 menos 3, ¿cierto? 6 por 3, 18 y 6 por 2, 12. Bueno, eso da igual menos 6. Según lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Al ser negativo, yo puse aquí el mismo signo de comparación, ¿no? Acá es diferente. No me deja. A ver con la tipografía. No. Porque puse el mismo signo de comparación. Y es positiva en un lado y negativa en el otro. Es así, sí. Este segundo caso fue precisamente este que acabamos de obtener, ¿cierto? Porque menos 6 efectivamente es menor que 0. Cuando da una cantidad negativa, entonces dice acá que es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, lleva esta forma, cóncava hacia abajo. Por su parte, al evaluar la segunda derivada en el otro punto que es 4, ¿cierto? Sería 6, aquí poner 4, menos 3, y eso da 6 positivo, pues claramente es mayor que 0. Y ese corresponde a este caso, ¿cierto? Y' mayor que 0 dice es cóncava hacia arriba, forma de U, ¿cierto? Cóncava hacia arriba para este caso, cóncava hacia abajo para este otro. Y eso claramente lo podemos ver acá en la gráfica, ¿cierto? Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Listo, ese es el criterio entonces de la segunda derivada. Lo único que falta ahí es definir los intervalos. Entonces, intervalos, así como lo hicimos hace un instante, aquí también este tiene sus intervalos. Intervalos para cada uno serán, bueno, como estamos viendo acá, este intervalo dice que entre 3 e infinito es cóncava hacia arriba, azul, ¿no? Entre 3 y el más infinito. Lo vemos aquí en la gráfica, entre 3 y el más infinito, hacia su derecha. Por otro lado, es cóncava hacia abajo entre menos infinito y 3, que es justamente lo que estamos viendo acá.
desde la izquierda, extremo izquierdo, hasta este punto donde está el eje, entre menos infinito y 3, cóncava hacia abajo, forma de N. Los intervalos son, entonces, menos infinito hasta 3, cóncava hacia abajo, y 3, más infinito, cóncava hacia arriba. Listo los intervalos, así se aplica entonces el criterio de la segunda derivada. Bueno, entonces, parte final del ejercicio. Ya sabemos que donde la función es creciente, ya tenemos sus ceros, ya tenemos donde hay puntos de inflexión. Lo último que uno hace es la gráfica. Y la gráfica, pues bueno, aquí fue lo primero que hicimos gracias a la ayuda del dispositivo, ¿cierto? De la aplicación. Porque pues si no contamos con graficadoras que nos estén mostrando la correspondencia con lo que vamos obteniendo, pues toca confiar en todo este listado de resultados para al final encontrar la curva que dibuja esa función. Paso final, número 8. También hay opcionalmente, aunque casi es de poco uso, hay opcionalmente un criterio que es el de la tercera derivada. Vamos a definirlo. Criterio de la tercera derivada, que como su nombre lo dice, sugiere derivar 3 veces la función dada. Entonces, la tercera derivada supone lo siguiente. Dice que si la tercera derivada, y, 1, 2, 3, y triple primado, es mayor que 0, entonces el cambio de concavidad, es, el cambio de concavidad es de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. A cóncava hacia arriba, por un lado. Por otro lado, si es caso contrario, o sea que y triple primada sea menor que 0, entonces sucede lo contrario, ¿cierto? Entonces, el cambio de concavidad es, ¿cierto? Caso contrario, de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. ¿Cierto? Entonces teníamos que cóncava hacia arriba, ¿cierto? Que es en forma de U, cóncava hacia arriba en forma de U, y cóncava hacia abajo en forma de N. Cóncava hacia abajo en forma de N. Bueno, veamos entonces qué pasa con la función que nos dieron. Resulta que la función dada es de tercer grado, ¿cierto? La segunda derivada era y' igual a 6x menos 18, ¿cierto? Teníamos y doble prima igual a 6x menos 18. Al efectuar la tercera derivada, nos da constante. Y esa constante es igual a 6. Entonces 6 significa, ¿cierto?, que tiene que dar como resultado alguno de estos dos valores en cuanto al signo. Claramente, 6 es una cantidad positiva. Si 6 es una cantidad positiva, entonces estamos corroborando
que la función tiene un único punto de inflexión y que el cambio de concavidad es de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, lo cual fue justamente lo que habíamos encontrado, de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Este, por ejemplo, fue uno de los casos en los cuales sí es posible hacer este análisis de criterio tercera derivada. Normalmente, pues con el criterio de la segunda derivada es más que suficiente. Bueno, ingenieros, entonces voy a compartirles los enlaces de las otras clases